Yanasakuna, Canampis Tinkurinchik. Amigos, hoy día también nos encontramos. Qallarishun, empecemos. Nuestra clase de hoy es sobre Madre Agua, Yaku Mama. El agua, elemento muy importante para la vida, es considerada madre. El relato que les voy a presentar, repito, es de primera fuente, porque soy quechua hablante y quiero a ustedes hacerles participar nuestras realidades culturales. Yaku kaptinmi kawanchik. Upiana yakutam chachau, pukyuchau, mayuchau tarinchik. Rajupis, hankayashqa yakullam. Pukutaytapis. Repito, pukutaypis. Tamyapis yakullam. En versión española. Vivimos porque hay agua. El agua que bebemos la encontramos en la laguna, manantial y río. El nevado también es solo agua congelada. La nube y la lluvia son también agua. Usiachaumi, hachakuna, tsakiyaptin, ima mikuypis kanchu. Uywakuna, runakuna, wañuya. Tsayraq yaku ñakayta musyanchik. En la sequía, cuando se secan las plantas, no hay ninguna comida. Los animales y gentes perecen. Entonces, recién conocemos la necesidad del agua. Goyanampitam yakumama ninchik. Chaymi payta kuyar rikanchik. Imallatapis aranchik. Posunchik, tushunchik. Chaymi rakshakunata payman hitanachu. Desde la antigüedad decimos Madre Agua. Por eso la cuidamos con amor. Le ofrendamos cualquier cosita. Cantamos, bailamos. Por tanto, no debemos arrojar basuras a ella. Hatun markakunachaw tukuy rakchakunata hitar mayuta hatun qochata qishyachiyan wañuchiyan. Allauchi yaku mama. Upa wawankunam chayta ruraya. En las grandes ciudades, por arrojar toda clase de basuras, enferman y matan al río y al gran lago, mar. Pobrecita de la Madre Agua. Son sus hijos ignorantes los que hacen eso. Yakumana kaptin y matará upiashun. Cuando ya no haya agua, ¿qué beberemos? La cuestión queda para todos nosotros. ¿Somos responsables o no? Hacha, en quechua 2, hacha, planta, vegetal. Hanka, nieve. Kawai,
en quechua 2, kawsay, vivir. Kay, haber, ser. Quilla, luna, mes. Marca, pueblo, ciudad. Mayu, río. Hay muchos hidrónimos que utilizan al final esta palabra, ya no como mayu, sino castellanizada, mayu, putumayo, andamayo. Kay, ser, haber. Pucutey, nube. Puquio, manantial. Caray, regalar. Cocha, laguna, lago. Coyaná, antigüedad, antiguo. Josuy, cantar. Raju, nevado. Ricay, ver, cuidar. Tamia, en quechua 2, para lluvia. Tarí, encontrar. Tushuy, en quechua 2, tusuy, bailar. Upa, ignorante, tonto. Upiay, beber. Les estoy presentando también no solamente el quechua 1, sino también algunas palabras que difieren en quechua 2, porque debemos conocer las variedades dialectales. La antropomorfización del agua es Aira, bella dama que mora en la catarata y laguna. Ella ayuda a la gente que la invoca y encanta con su canto. Repito, Aira es nuestra concepción antropomorfa del agua, es la mujer que vive en las cataratas, en cañadas, lagos, y que se comunica con hijos escogidos. Y siempre está dispuesta a ayudar a gente buena. Con la palabra yaku se puede formar muchas palabras. Por ejemplo, yakunay, sus elementos yaku, agua, na, morfema desiderativo, y morfema infinitivo, significa desear agua o tener sed. Ustedes, por favor, manden comentarios. Así me consta que están recibiendo y luego opinando. Repito, la clase no es Magister Dixit. El maestro no es la última palabra. La clase es diálogo. Bien, hemos terminado. Yana Sakuna, Aywaya. Amigos, hasta pronto.